¿Alguna vez te has detenido a pensar cuál es el verso más poderoso de toda la Biblia? ¿Existe un texto capaz de cambiar la forma en que ves la vida, tus problemas e incluso el universo? El capítulo 1:1 de Juan es mucho más que un simple verso, es una llave que abre la comprensión sobre quién es Dios, quién eres tú y cuál es el propósito de tu existencia. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora para que no te pierdas ningún contenido que puede transformar tu vida. En este video, nos sumergiremos profundamente en este texto revolucionario que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Cómo pueden estas palabras transformar tu vida aquí y ahora? Quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre cómo Juan capítulo 1:1 revela verdades poderosas sobre el origen de todo, la identidad de Cristo y el plan de Dios para la humanidad, incluido tú. Quizás estés enfrentando dudas sobre el propósito de tu vida, o tal vez te sientas perdido entre las dificultades e incertidumbres del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿de verdad le importa a Dios lo que me pasa? ¿Hay un plan más grande para mi vida? Juan 1:1 tiene respuestas que pueden traer claridad y esperanza como nunca antes, y aquí está la razón por la que deberías quedarte hasta el final. En este video, descubrirás 3 beneficios clave que pueden impactar directamente en tu viaje espiritual y personal. Primero, entenderás cómo Juan capítulo 1:1 te conecta directamente con la esencia misma de Dios. Imagina vivir cada día con la certeza de que fuiste creado por un Dios que te ama profundamente y tiene un plan increíble para tu vida. Segundo, desentrañaremos cómo este texto prueba la eternidad y el poder absoluto de Jesucristo, mostrando que Él es mucho más que una figura histórica, es la solución a tu mayor crisis. Finalmente, aprenderás cómo aplicar estas verdades a tu vida diaria, ya sea en momentos de decisión, angustia o incluso gratitud. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras luchando solo, como si nadie comprendiera tu dolor o tus desafíos? Juan 1:1 nos recuerda que el mismo Dios que creó el universo está a tu lado en este preciso momento, sosteniéndote y ofreciéndote un camino lleno de esperanza. Si esto resuena contigo, estás en el lugar correcto. A lo largo de este video, exploraremos juntos el poder de estas palabras, el contexto histórico y espiritual en el que fueron escritas, y por qué han resistido la prueba del tiempo como una verdad inmutable. Compartiré contigo reflexiones prácticas para que puedas conectar con este mensaje de una manera profunda y transformadora. Este no es simplemente otro video que explica un verso de la Biblia, es una oportunidad para revaluar tu fe, fortalecer tu relación con Dios y encontrar paz en medio del caos. Entonces, si estás listo para entender por qué Juan 1:1 es mucho más que palabras en una página, prepárate. El viaje que emprenderemos juntos te inspirará, desafiará y, sobre todo, transformará la forma en que ves la vida. Y recuerda, este texto no es poderoso solo porque sea hermoso o poético. Es poderoso porque revela quién es Jesús y cómo Él puede ser el centro de tu vida. Quédate conmigo hasta el final porque desentrañaremos un misterio que tal vez nunca habías considerado. No querrás perderte lo que viene a continuación. Cuando leemos Juan 1:1, es fundamental entender el contexto en el que fue escrito. Este no es un verso aislado, es una introducción poderosa a un evangelio cuidadosamente diseñado para impactar profundamente a los lectores de su tiempo y a todas las generaciones futuras. Pero, ¿quién fue Juan y por qué escribió de una manera tan diferente a los otros evangelistas? Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Presenció milagros extraordinarios, escuchó enseñanzas que cambiaron la historia y estuvo presente en momentos cruciales como la Transfiguración y Getsemaní, a diferencia de Mateo, que escribió para los judíos, o de Marcos, que se enfocó en los romanos, e incluso de Lucas, quien tenía en mente a los gentiles. Juan escribió para todos. Su mensaje era universal, quería que cada persona, de cualquier origen, cultura o época, entendiera que Jesús no era solo un hombre, sino Dios encarnado. Consideremos ahora el público al que Juan se dirigió al escribir este evangelio. En aquel entonces, los cristianos enfrentaban tiempos realmente difíciles. Muchos eran perseguidos por su fe,
mientras que otros intentaban reconciliar las enseñanzas judías con la naciente fe cristiana. Además, estaban las influencias culturales y filosóficas de los griegos, quienes veían el logos como un principio abstracto de orden en el universo, y de los judíos, que entendían la palabra de Dios como un instrumento activo en la creación y la revelación. Juan, guiado por el Espíritu Santo, realiza algo extraordinario. Logra unir estas perspectivas y revela que el logos, la palabra, no es simplemente una idea filosófica ni una fuerza divina impersonal. El logos es una persona real, Jesucristo. De esta manera, Juan conecta profundamente el Antiguo Testamento con el Nuevo, demostrando que el mismo Dios que creó el mundo es quien entró en la historia humana para salvarlo. Es fascinante observar que Juan comienza su evangelio ecoando las palabras de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto no es una coincidencia, lo hace de manera intencional, porque desea que sus lectores comprendan que Jesús estuvo presente desde el principio, que Él es eterno y que es Dios actuando en la creación. Finalmente, Juan no solo relata eventos o historias sobre Jesús, su propósito es transformar vidas. Esto queda claro más adelante, en el capítulo 20:31, donde escribe: pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Su intención era mostrar que Jesús es la respuesta a las preguntas más profundas de la humanidad. Comprender el contexto histórico y la intención de Juan nos permite ver Juan 1:1 con una luz aún más poderosa. No es solo una introducción poética, es una declaración audaz de quién es Jesús y cómo Él transforma todo, el pasado, el presente y el futuro. Cuando Juan escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, eligió intencionalmente la palabra verbo o logos en griego para expresar algo que trasciende el tiempo y las culturas. Para entender el impacto y la profundidad de esta elección, debemos profundizar en el significado de logos tanto para los griegos como para los judíos de esa época. Para los griegos, el logos era mucho más que una palabra común. En la filosofía griega, logos representaba un principio de orden y razón en el universo. Filósofos como Heráclito, siglos antes de Cristo, utilizaban el término para describir la fuerza invisible que gobierna todas las cosas, una especie de lógica divina. Para ellos, el logos era lo que mantenía el cosmos funcionando en armonía. Juan conocía este concepto y al usar la palabra logos, estaba construyendo un puente con esta idea filosófica, pero lo que hace es aún más sorprendente. Juan revela que el logos no es solo un principio abstracto ni una idea impersonal. El logos es una persona que interactúa, crea, ama y redime. Le dice a los griegos: el logos que buscáis es real, y su nombre es Jesucristo. Para los judíos, la idea de palabra estaba profundamente conectada con la palabra de Dios. Desde el comienzo de las Escrituras, vemos a la palabra como un instrumento activo de Dios en la creación. Génesis 1 comienza con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios? Habló. Dijo: sea la luz, y la luz existió. En la cultura judía, la palabra de Dios no era vista solo como una herramienta, sino como una extensión del propio Dios, portadora de su autoridad y poder. Cuando Juan escribe que en el principio era el Verbo, está diciendo a los judíos que Jesús es la palabra viva, aquel que estaba con Dios en la creación, el que actuó desde el principio y el que ahora vino al mundo para revelarse plenamente. Al ecoar las palabras de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Juan nos invita a revisar la creación desde una nueva perspectiva. Nos dice que el Verbo estuvo allí desde el principio como un agente activo en la obra de Dios. En otras palabras, todo lo que fue creado, desde las galaxias más lejanas hasta el grano de arena más pequeño, vino a la existencia a través del Logos. En el Salmo 33:6, leemos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto señala directamente a la palabra como la fuerza creadora. Ahora, Juan nos revela que esta misma palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que el creador del universo entró en la historia humana no como un Dios distante, sino como un Dios cercano que desea redimirnos.
La profundidad teológica de Juan 1:1 es transformadora. La palabra no es solo una idea, un concepto o una fuerza cósmica. Es Dios, el que se relaciona con nosotros. Juan nos muestra que, al conocer la palabra, conocemos a Dios en toda su plenitud. Esta invitación es profundamente personal. La palabra nos llama a una nueva vida, una vida eterna. Como Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así, el Logos no solo revela quién es Dios, sino que también nos ofrece un camino de reconciliación y redención. Juan 1:1 no es simplemente una introducción hermosa, es una declaración audaz y revolucionaria. La palabra que creó todo está a nuestro alcance, llamándonos a conocer lo eterno y experimentar una transformación que comienza ahora y dura para siempre. Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, fue testigo de milagros extraordinarios, escuchó enseñanzas que cambiaron la historia y estuvo presente en momentos cruciales como la Transfiguración y Getsemaní. A diferencia de Mateo, que escribió para los judíos, o Marcos, que se centró en los romanos, e incluso Lucas, quien pensaba en los gentiles, Juan escribió para todos. Su mensaje era universal. Quería que cada persona, sin importar su origen, cultura o época, entendiera que Jesús no era solo un hombre, sino Dios encarnado. Consideremos ahora el público al que Juan se dirigió al escribir este evangelio. Los cristianos enfrentaban tiempos realmente difíciles. Muchos eran perseguidos por su fe, mientras que otros intentaban reconciliar las enseñanzas judías con el cristianismo naciente. Además, estaban las influencias culturales y filosóficas de los griegos, quienes veían el Logos como un principio abstracto de orden en el universo, y de los judíos, que entendían la palabra de Dios como un instrumento activo en la creación y la revelación. Juan, guiado por el Espíritu Santo, realiza algo extraordinario. Logra unir estas perspectivas y revela que el Logos, la palabra, no es simplemente una idea filosófica ni una fuerza divina impersonal. El Logos es una persona real, Jesucristo. De esta manera, Juan conecta profundamente el Antiguo Testamento con el Nuevo, demostrando que el mismo Dios que creó el mundo es quien entró en la historia humana para salvarlo. Es fascinante observar que Juan comienza su evangelio ecoando las palabras de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto no es una coincidencia, lo hace de manera intencional, porque desea que sus lectores comprendan que Jesús estuvo presente desde el principio, que Él es eterno y que es Dios actuando en la creación. Finalmente, Juan no solo relata eventos o historias sobre Jesús, su propósito es transformar vidas. Esto queda claro más adelante, en el capítulo 20:31, donde escribe, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Su intención era mostrar que Jesús es la respuesta a las preguntas más profundas de la humanidad. Comprender el contexto histórico y la intención de Juan nos permite ver Juan 1:1 con una luz aún más poderosa. No es solo una introducción poética, es una declaración audaz de quién es Jesús y cómo Él transforma todo, el pasado, el presente y el futuro. Cuando Juan escribió, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, eligió intencionalmente la palabra verbo, o logos en griego, para expresar algo que trasciende el tiempo y las culturas. Para entender el impacto y la profundidad de esta elección, debemos profundizar en el significado de logos tanto para los griegos como para los judíos de esa época. Agustín de Hipona, uno de los pensadores cristianos más grandes de la historia, vivió una vida de pecado e inquietud espiritual. Sin embargo, al ser confrontado con las verdades del Evangelio, encontró descanso en Cristo. Agustín se refirió a Jesús como la palabra que da vida y dedicó su vida a enseñar sobre el Verbo eterno. Otro testimonio notable es el de John Wesley, líder del movimiento metodista. Relató cómo su vida cambió completamente al comprender que Jesús era mucho más que una figura histórica o un maestro moral. Él era el Verbo mismo, presente y activo. Este entendimiento impulsó a Wesley a viajar a diversos países, predicando y transformando vidas con el mensaje del Evangelio. Wesley, al igual que Agustín, entendió que el Logos no es un concepto lejano,
sino una realidad viva que transforma corazones y sociedades. Este mismo mensaje, presente en Juan 1:1, sigue llamándonos hoy, invitándonos a reconocer en Jesús la verdad eterna que da sentido a nuestras vidas y nos conecta con el propósito divino. ¿Qué significa saber que Dios es la palabra? Saber que Dios es la palabra nos trae profundas verdades que transforman nuestra perspectiva sobre la vida. En primer lugar, significa que Dios no está distante. No es simplemente un creador que formó el universo y luego dejó que las cosas siguieran su curso. Él es el Dios que se involucra en nuestras vidas, que conoce nuestro dolor y que desea caminar a nuestro lado. En segundo lugar, significa que tenemos acceso directo a Dios. Como leemos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, la palabra, es el mediador que nos conecta con el Padre. No necesitamos intermediarios ni rituales complejos, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él siempre está presente. Finalmente, saber que Dios es la palabra nos da propósito. Estamos invitados a vivir una vida que refleje la gloria de Dios, tal como Jesús reveló la gloria del Padre. Esto nos desafía a amar como Él amó, a servir como Él sirvió y a vivir de una manera que apunte hacia Él. Juan 1:1 nos enseña que Dios no es pasivo. Él no observa desde lejos, Él está activo, presente y accesible en nuestras vidas. Esto significa que no importa la situación que estés enfrentando, la palabra está contigo. Si estás atravesando dificultades, recuerda que la palabra que creó el universo también sostiene todas las cosas, incluyéndote a ti. Si te sientes distante de Dios, recuerda que Él ya ha tomado la iniciativa de acercarse. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón a Él. Juan 1:1 transforma vidas porque revela al Dios que nos ama, nos busca y nos restaura. La pregunta es, ¿cómo está impactando esta verdad tu vida hoy? ¿Estás dispuesto a permitir que la palabra transforme tus heridas en esperanza, tus dudas en fe y tu vida en un reflejo de la gloria de Dios? Esta es la invitación que Juan nos hace, aceptar el llamado de la palabra y experimentar la transformación que solo Él puede traer. Juan 1:1 es más que un versículo poderoso, es un recordatorio eterno de que Dios está en control. Desde el principio, antes de que existieran todas las cosas, Él ya estaba. No solo creó todo lo que existe, sino que sostiene cada detalle del universo con el poder de su palabra. Esta misma palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, revelando el carácter, el amor y la gloria de Dios. Ahora, detente un momento y piensa, si la palabra era Dios, ¿cómo estás permitiendo que Él actúe en tu vida hoy? Él no solo es el creador de todo, también es el Dios que se acerca, que desea caminar contigo y que quiere transformar tu historia. Pero esto requiere una decisión. Requiere que hagas espacio para Él, que permitas que la palabra traiga luz a las áreas más oscuras de tu vida y que lo pongas como el centro de tus decisiones y sueños. Tal vez te sientes distante de Dios. Tal vez la prisa de la vida, las luchas internas o incluso las dudas han creado un abismo entre tú y Él. Pero recuerda, la palabra que creó el universo tomó la iniciativa de hacerse carne para estar contigo. Él conoce cada detalle sobre ti, tus miedos, tus defectos, tus sueños, y aún te ama profundamente. Si algo nos enseña Juan 1:1, es que Dios está activo y presente. Él está interesado en tu vida, en tu dolor y en tus alegrías. No quiere ser solo una figura distante o un concepto abstracto, Él quiere ser tu Dios, el centro de tu existencia. Cerramos este momento con una oración. Donde quiera que estés, cierra tus ojos, abre tu corazón y ora conmigo. Señor, te alabamos porque tú eres la palabra eterna, el Dios que estuvo en el principio y que eligió habitar entre nosotros. Gracias por haberte hecho carne para alcanzarnos, amarnos y salvarnos. Hoy reconocemos que a menudo hemos intentado vivir apartados de ti, pero sabemos que necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Palabra de Dios, ven y transforma nuestros corazones. Ilumina nuestras mentes con tu verdad, fortalécenos con tu gracia y haz tu morada en nosotros. Que vivamos para reflejar tu gloria y tu amor en este mundo. Sometemos nuestras vidas en tus manos, confiando en que tú estás en control desde el principio y lo estarás hasta el final.
En el nombre de Jesús, la palabra hecha carne, oramos. Amén. Juan 1:1 no es solo un versículo del pasado, es una invitación eterna a conocer al Dios que nos creó, nos redimió y nos llama a una vida transformada. Hoy, te desafío a vivir a la luz de esta verdad. Permite que la palabra sea más que una idea en tu mente, permite que Él sea la fuerza que impulsa tu vida, y recuerda, así como la palabra estuvo en el principio y estará hasta el final, Él está contigo ahora, sosteniendo cada paso de tu viaje. Que vivas con esta certeza y que tu historia sea un reflejo de la palabra en acción.